Lo quiero decir, feliz Día del Padre a todos los padres, a todos los que cumplen también un rol de padre en esta vida. Recién estábamos cantando una canción y la Madre Teresa de Calcuta tenía una oración que era muy simple, pero la empecé a adquirir en mis pensamientos, que Padre, deseo ser hallado en ti todos los días de mi vida y poder hallarte en mí, en mis pensamientos, en mis acciones, en todo lo que me ocurra. Y ese es mi deseo para esta mañana y es mi deseo para todos los padres. Como el Día del Padre, le mando un saludo a mi padre que está en este momento en México. La mandó mi mamá desde Estados Unidos para acá y él siguió la ruta. Así que ahí está, te mando un feliz día. Agustín de Hipona tiene una frase que hace muchos años llegó a mi vida y me impactó, que dice: los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. Y siempre resonó en mi cabeza. Ahora la pregunta es, con todo lo que venimos hablando, con todo lo que venimos adquiriendo nuestro espíritu como una medida de verdad, ¿cómo nosotros somos vencidos por la verdad? ¿Cómo nosotros caminamos sobre la verdad? ¿Cómo nosotros caminamos sobre la victoria? ¿Cómo alguien puede vivir como un crucificado y resucitado? ¿Cómo soy un ministro competente del nuevo pacto? Muchos de nosotros vamos a decir: yo escuché, yo entiendo, yo sé, pero me cuesta caminar sobre esta verdad. Bueno, este es un tema que yo lo vengo martillando en mi cabeza, intentando esclarecer a mi alma para que mi espíritu le dé claridad constantemente acerca de esto. Esta carga se la he compartido mucho a los jóvenes durante estas últimas semanas, porque creo que es vital empezar a experimentar la libertad del Evangelio. Es vital empezar a poder adquirir el caminar sobre las verdades y las victorias de Cristo. Así que sobre esto vamos a hablar esta mañana. Espero que les parezca importante. 600 años antes de Cristo se escribe esto que vamos a leer ahora. Amós 8:11. Dice: y vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Y acá empieza, si lo empezamos a desglosar, empieza a diferenciar dos tipos de hambre. Esto está diciendo, esto no es un hambre de tu cuerpo, no es el hambre que ustedes identifican día a día, sino que esto es un hambre peor. Dice que existe un hambre del alma. Existe un hambre más profunda, existe un hambre que solamente puede ser llenada por el Espíritu. Las Escrituras dicen: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros podemos recorrer el mundo, nosotros podemos estudiar las naciones y vamos a ver que en los países de más economía estable, en los países donde mejor adquisición económica tienen, es donde hay mayor tasa de suicidios. Es donde hay mayor tasa de enfermedad mental por estrés, de ansiedad, ataques de pánico. Es donde más se frecuenta la gente afectada por estas problemáticas. En cambio, en los países de bajos recursos, la tasa de suicidios es mucho más baja. ¿Por qué? Porque viven todavía en una esperanza de: cuando tenga la casa voy a ser feliz, cuando tenga tal trabajo voy a ser feliz. Hay una pseudo esperanza que ellos tienen, pero que todavía no llegaron al lugar de decir: la tengo, entonces sigo teniendo hambre. Y las Escrituras están hablando de esta hambre. Está hablando, U2 escribió una canción diciendo que hablaba de que los ricos vuelven y vuelven de ese tour de búsqueda constante y dicen: aún no encontré lo que estuve buscando. Bono ya lo había profetizado hace muchos años. Recorrí el mundo, me subí a las montañas, compré todo lo que quise, pero aún sigo sin encontrar lo que tanto estoy buscando.
Entonces estamos hablando de un hambre más profunda, no es un hambre de pan, estamos hablando de un hambre de oír la palabra de Dios, de oír a Dios, de experimentar a Dios, de vivir a Dios, de caminar sobre las verdades de Dios. Muchas personas en este tiempo buscan esta hambre, la buscan en el yoga, la buscan en el materialismo, la buscan en el sexo, la buscan en las drogas, lo buscan en los ministerios, lo buscan en los viajes. Todos buscaron y ninguno lo pudo encontrar. Créanme, si nosotros no vamos a Cristo por quien Él es, esto tampoco te va a llenar. No te va a llenar. Ahora, el punto está, todos llegan a un punto. Pablo se encuentra yendo a Damasco con Cristo. Hay un punto, todos tienen sus historias. Todos los que están acá tienen su historia en cuando Dios se le revela de cierta manera, porque a través de alguien, a través de algo o lo que sea, se encuentran con el Cristo ya no conceptual, sino con el real. Y empiezan a experimentar que lo conceptual ya no te sirve. ¿Por qué? Porque lo conceptual o lo motivacional toca todo lo que son las fronteras del alma, pero nunca te va a tocar tu espíritu. Porque el hambre es espiritual. Entonces, Dios es espíritu y su espíritu sopla y llena un vacío que nadie puede llenar. Él es aquel que lo llena todo en todos. Pero empezamos a experimentar batallas que antes del antiguo pacto eran externas. Antes nosotros podíamos, ahí viene Goliat, hoy no se te va a aparecer ningún gigante. Hay que abrir el mar, hoy no vas a tener que abrir ningún mar. Hoy las batallas son internas y las batallas se ganan o se pierden siempre adentro. Nunca es la persona que tenés enfrente. Y necesitamos empezar, y yo quiero hacer esta base porque necesitamos, hermanos, cada vez que nosotros nos confrontamos con las Escrituras, cada vez que confrontamos con la palabra, cada vez que nos confrontamos con la verdad, ser coherentes. Necesitamos volver a ser coherentes. Necesitamos experimentar la libertad de Cristo, la seguridad de vivir en Cristo, la valía de vivir en Cristo, la identidad de vivir en Cristo. Ahí es donde nosotros sabemos quién soy. Y yo te puedo preguntar en esta mañana, ¿quién sos? Julián me puede decir, yo soy Julián. No te estoy preguntando sobre este nombre. Estoy preguntando, ¿quién sos? Bueno, soy argentino. No, ¿quién sos? Bueno, soy pastor. No, decime quién sos. ¿Quién sos? Nada de esto tiene una definición por sí misma. Pero nosotros, como seres humanos, porque fuimos alimentando y entrenando una naturaleza adámica y caída, creemos que lo que somos es esto. Pero cuando yo recupero mi sentido de identidad, Pablo decía, yo sé quién soy por la gracia de Dios en mí. Por eso yo sé quién soy. Y en esta mañana pregúntate, ¿quién sos? ¿Quién soy yo? Pablo estaba diciendo que él podía tener identidad, pero nunca en su oficio, sino que su identidad siempre fue en Cristo. Colosenses 3:3 es un pasaje que me está ministrando todo este año y dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y es tremendo, mi definición en esta vida, mi definición de vida, mi definición no está escondida en mi trabajo. No está escondida en los mensajes, no está escondida en las redes sociales, no está escondida en el dinero que puedo ganar. Está escondida en Cristo, en Dios. Una vida indestructible, dice Hebreos. Soy hijo de Dios, un hijo de Dios que ha podido recuperar su naturaleza. Ya no una naturaleza de un extraño que no entiende dónde va, de dónde viene, por qué siente lo que siente, por qué vive lo que vive, sino un hijo. Y hoy en el Día del Padre no quiero dejar pasar este detalle que es importante. Algo que logramos y adquirimos cuando empezamos a entender nuestra identidad en Cristo, ¿saben qué es? Empezamos a tener conciencia de padre. No importa tu experiencia paternal en esta tierra. Cuando la identidad de Cristo es formada en tu vida, empezás a tener una conciencia del buen padre.
Empezás a tener una conciencia del buen pastor. No importa qué te pasó en otro tipo de iglesias. No importa si alguien te saludó o no te saludó, si te predicó el verdadero evangelio o no te predicó el verdadero evangelio. Tenés una identidad en Cristo. Ahora conoces al buen pastor. Ahora tenés una conciencia de padre. No sos más un abortivo, no sos más un huérfano. Ahora sos un hijo. Y cuando una persona tiene una conciencia de padre, su identidad se define. Los valores, los temores empiezan a menguar. Porque el verdadero amor que echa fuera todo el temor. Empezamos a experimentar y empezamos a caminar. Ser en Dios es fundamental, hermanos. Caminar sobre la verdad, ser en Él. Ser es caminar en Él, es vivir, es recobrar esa conciencia de padre. Saber que nuestros vacíos no son por nuestra pareja. Nuestros vacíos no son por nuestro dinero. Nuestros vacíos no son por nuestras incapacidades físicas. Nuestros vacíos son por la deficiencia que nosotros tenemos de encontrar nuestra identidad en Dios. Es la deficiencia que tenemos de ser vencidos por la verdad. El sentido de la paternidad de Dios en nosotros permite tener paz con Dios. Cristo nos llevó a poder tener paz con Dios. Entonces, cuando uno empieza a descubrir qué es lo que Cristo hizo, qué es lo que hacemos todos los días que nos juntamos, qué es lo que hacemos todos, empezamos a entender la obra de Cristo, el poder de Cristo, el valor de la herencia que tenemos en Cristo. Y cuando uno entiende que lo principal que ocurrió fue que Dios y el hombre entraron en una paz eterna. Job decía, ¿quién va a presentarse ante Dios con las manos limpias? Nadie. Bueno, ahora Cristo se presentó con las manos limpias. Y fuimos presentados y hay paz. Fue establecida la paz entre Dios y el hombre. Ahora nosotros empezamos a entender lo que hizo Cristo. Entendemos que hay paz con Dios. Y cuando alguien porta la paz de Dios, porque la consecuencia de la paz con Dios, ¿qué es? La paz de Dios. Y la paz de Dios, ¿qué hace? Gobierna. Gobierna. Miren, Filipenses 4:7 dice, es un pasaje hermoso y se los regalo porque es un pasaje para mucha gente que pasa ansiedad, depresión. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, sus mentes y sus corazones. La mente es lo que anida todo el tiempo nuestra memoria. La mente anida todo lo que ocurrió en tu vida, todo lo que anida toda tu memoria. Y los corazones anida tus emociones constantemente. La paz con Dios me dio paz de Dios y esa paz me gobierna. La palabra gobernar es la misma que guardar y significa crear custodia. Crear custodia. Guardar es crear custodia. ¿En dónde? En mi mente y en mi corazón. ¿Dónde están los conflictos del alma? En la mente y en el corazón. Y dice que la paz con Dios lleva una paz de Dios que te custodia, que te guarda. Cuando la paz de Dios se convierte en lo que me custodia, dentro mío puedo ver y van a ocurrir vacíos, tristezas, deficiencias, pero si mi espíritu vivificado, hay una paz de Dios que regula. Y no va a salir a flote las carencias que yo recibí, porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hay una paz que me custodia, que me guarda mi mente, guarda mi corazón, mis memorias, mis emociones. Ahí una persona empieza a tener una buena relación hasta consigo misma, con un concepto sano de quién sos. Entenderte en Cristo es la verdadera identidad para saber quién sos. Un concepto sano. Una persona que sabe lo que tiene en Cristo. Mientras la persona no se vea en Cristo, va a tener una deficiencia. ¿Saben por qué? Porque punto 1, todo lo va a proyectar en los demás. Todo. Todo va a ser proyectado en lo que los demás piensan de él.
Y después todo va a ser decidido por lo que Él piensa de sí mismo. Y ninguno piensa de nosotros mismos como realmente debe ser. Nadie. Porque nuestro yo nos traiciona constantemente. Nos sentimos o más o por debajo de los demás. Pero en Cristo no estoy encima ni debajo de nadie. ¿Quién soy? Cristo. Estoy en Cristo. No estoy ni por encima ni por debajo. Estoy en Cristo. Me regula la competencia, me regula la murmuración, me regula la envidia. Estoy en el mismo lugar que todos. Pero eso, cuando esta identidad no se da, la persona proyecta en los otros. Y cuando la persona proyecta en los demás, ahí sí, celos, envidias, competencias, proyecciones, en cómo se puede vestir, lo que puede lograr, lo que puede parecer. Pareciese que la valía va a ser con quién andás, con quién te sacas fotos, con quién charlás, dónde salís a comer, qué lugares frecuentás, de qué manera hablás. Pero estás todo el tiempo intentando recuperar una imagen proyectada en el otro. Y este es un complejo. Si vos estás viviendo esta situación, quiero decirte que es un complejo de no tener conciencia de paternidad de Dios. No estás entendiendo la verdadera identidad de la paternidad de Dios. Cuando te encubrís en la imagen del otro, todo el tiempo estás rebajándote. Todo el tiempo, porque te convertís en un esclavo. No estás viviendo la vida superior como dice Hebreos, esa vida indestructible. Estás siendo un esclavo. ¿Sabes qué? Un esclavo de lo que te encantaría ser y no sos. Cuando Jacob quiso mostrar la imagen de su hermano ante su padre para tener una herencia y una primogenitura, ¿saben qué hizo? Se disfrazó. Se disfrazó. Y ese es el gran problema. No tener una conciencia de nuestra identidad, esa conciencia de padre, esa identidad en Cristo, te lleva a usar disfraces, caretas, proyecciones. Y cada vez que vos te disfrazás, empezás a habitar en una vida inferior. Inferior, la identidad da una posición. La identidad en Cristo te posiciona y eso desemboca en una manifestación natural y orgánica del Hijo de Dios en nosotros. Ahora, nosotros ya tenemos la nueva naturaleza. Ya Cristo mora en nosotros. Lo que necesitamos es aprender a vivir esta nueva vida. Nosotros ya no somos dirigidos por los rudimentos de este mundo, incluyendo todas las religiones creadas por el hombre. Marx dijo, la religión es el opio del pueblo, y en algún punto tenía razón, porque te droga y no te deja ver a Cristo. No te deja ver a Cristo. Estamos empeñados en aprender a vivir el nuevo pacto, y el nuevo pacto tiene aspectos jurídicos tremendos y es una profundidad de vida tremenda, pero hay algo mucho más profundo que todo lo técnico que nosotros podamos aprender, sino que es un pacto de vida. Cristo, como nuestra vida, fue impartido en nosotros. Ahora, fuimos entrenados primero a vivir en esta naturaleza de la vieja naturaleza. Fuimos entrenados a vivir bajo esa vieja naturaleza, en este formato de este espíritu, de este mundo. Pero ahora estamos aprendiendo a vivir en la nueva vida. Por eso es importante, como decía Pablo, sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Empezamos a entender que estamos desaprendiendo a caminar sobre la vieja vida y estamos aprendiendo a caminar en la nueva. Y cuando empezás a caminar en la nueva, va a haber dolores, va a haber problemas, va a haber equivocaciones, van a haber frustraciones. Pero hay una conciencia de Padre, hay una identidad en Cristo, hay una paz con Dios. Hay algo que me está custodiando y decís, estos dolores que estoy sufriendo no son para muerte. Son dolores de parto. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea formada en mi vida. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Nosotros no somos coach motivacionales, nosotros no ministramos a la carne, nosotros todos los días de nuestra vida agarramos a la carne y le notificamos que sus días en nosotros están contados y que el instrumento de muerte para la carne es la cruz de Cristo. Eso es lo que hacemos todos los días nosotros con la carne. Eso es lo que hacemos todos los días nosotros con el Evangelio. Mateo 5:1 dice, y cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, dice, sus discípulos se acercaron a él. Y Jesús, acá en el Sermón del Monte, muestra que abajo hay una multitud y que de repente esa multitud lo está escuchando. Pero cuando él sube, están sus discípulos. Discípulos que después empiezan a avanzar y Jesús le dice, miren, yo ahora los llamo mis amigos. Y después, cuando él resucita, ve a las mujeres y le dice a las mujeres, vayan y díganle a quién, a mis hermanos. Hermanos, el Espíritu nos llama a avanzar en el reino. Hay que caminar en el reino, hay que avanzar en el reino, hay que avanzar en revelación, hay que avanzar en relación, hay que avanzar en profundidad, en madurez. No nos podemos estancar, necesitamos caminar las verdades del nuevo pacto, necesitamos caminar las victorias de Cristo. Discípulos, amigos, hermanos, fueron avanzando. Y en el nuevo pacto no se menciona la palabra discípulo, pero ¿saben qué palabra sí se menciona? Hijo. Hijo se menciona. No se menciona más la palabra discípulo, pero sí se menciona la palabra hijo. Habla de una identidad, de una conciencia de padre constantemente. Y depende de nosotros seguir formando parte de esta multitud o parte del hijo. De gente que solamente se va a escuchar. No estoy diciendo diferencia en ser multitud, a ser hijo, los lejanos y los amados. No estoy diciendo esto, no hablo de visibilidad. Dios no le interesa eso. Cuando yo hablo de multitudes, hablo de gente que buscaba señales y milagros, pero no buscaba la vida del Hijo de Dios. Gente que buscaba que le resuelvan su problema terrenal, pero no estaban interesados en la eternidad. Gente que estaba interesado en ser libres del imperio romano, pero no querían que el reino de los cielos sea establecido en su vida. El discípulo, el hijo, busca la expectativa de la vida del Hijo de Dios. Camina, vive en expectativa de la vida del Hijo de Dios. Busca ser vencido por la verdad. Busca ser vencido por la verdad. Y empezamos a entender, ¿cómo camino? ¿Cómo vivo? ¿Vivo como hijo o vivo como multitud? ¿Sirvo como hijo o sirvo como multitud? ¿Celebro como hijo o celebro como multitud? ¿Qué me determina en mi interior? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Qué es cómo realmente me acerco a Cristo? En el Génesis me encanta que cuando dice que sopla, recibimos la vida bajo el soplo. Y el soplo sale de su boca. Y Mateo 4:4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de mi boca. Entonces cuando Jesús dio el sermón, no dio simplemente un sermón, no dio simplemente una predicación, solamente no dio teología, sino que hizo, impartió vida. Porque el sermón del monte es imposible cumplirlo. Porque no es sana doctrina, no es una enseñanza, es una vida a manifestarse. Nosotros no tenemos una teología, nosotros no tenemos un dogma, no tenemos una doctrina, no tenemos una línea. Nosotros tenemos una vida dentro nuestro que arde y que necesita crecer, que necesita ser explorada, que necesita ser caminada, que necesita espacio para caminar y expresarse. El tema es que nosotros, como dice Colosenses, la vida está ahí escondida en Cristo. Nosotros no nos apropiamos de esta vida que nos fue dada. Nosotros no nos apropiamos de esta herencia. Este mensaje estuvo entre llamarse herencia viva y vencido por la verdad. Y estuve toda la semana diciendo, ¿qué hago? Le llamé a Juli, a mi papá, le pregunté a Juana, a Ezequiel, a un montón de gente y le preguntaba, ¿vos qué pensás? Porque es justamente, hay una herencia que debe ser cumplida, hay una herencia que debe ser cobrada, que debe ser vivida.
El tema es que nosotros no nos apropiamos de esta vida, de esta herencia que nos fue dada. Y es fácil que el diablo nos la quite. Es fácil que el diablo te quite la paz de Dios. Es fácil que el diablo te quite el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es fácil que el diablo te quite el amor, que te quite todas las expresiones de la vida de Cristo en nosotros. ¿Saben por qué? Porque no la consideramos en nosotros. Nuestras acciones no consideran la vida de Dios en nosotros. Si vos ahora que estás en la reunión, yo dejé mi campera ahí, y de repente viene alguien y me dice, me la llevo porque es mía, yo le voy a decir, no, es mía, yo sé dónde la compré, yo sé cuándo la compré, yo sé lo que me salió, y no, es mía, es mía, es mía. Si yo sé de dónde viene esa campera, yo sé que es algo que me pertenece, le vas a decir que no. Bueno, esto ocurre, esta vida te la quitan. Esta expresión de vida te la roban todos los días. ¿Saben por qué? Porque no ves lo adquirido en Él. No valorás lo adquirido en Él. Y todos los días no podés caminar sobre esta vida porque te la roban. Te roban el gozo. Te roban lo que te habita, los tesoros que te habitan y no podés ver la expresión porque te atás a una mentira constantemente. No podés ver tu vida escondida en Cristo. Gálatas 4 dice, y digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardia y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Este versículo es tremendo. Lee este versículo toda esta semana y repetite. Soy heredero, ¿pero qué? Pero necesito madurar. Soy heredero, ¿pero qué? Pero necesito madurar. Porto la vida de Cristo, ¿pero qué? Pero necesito madurar. La herencia se debe cobrar, no puede quedar flotando. Tiene que ser notificado el heredero y el heredero cobrarlo. Debemos perpetuar, hermanos, todo lo creído. Debemos perpetuar todo lo adquirido. Pregúntate si en tu casa perpetuás esta verdad eterna. En tus acciones perpetuás todo lo creído. Para vivir la herencia que tenemos en Cristo debemos pagar un precio. Y ese precio es morir a todo lo que no sea mi herencia en Cristo. ¿Cómo vivo la herencia en Cristo? Muriendo a todo lo que no es herencia en Cristo. Y esto es un ejercicio espiritual. Dios en este tiempo nos está trayendo palabras súper claras. El mensaje que dio Juli es tremendo, lo que hizo el domingo pasado, lo que Dios habló a través de él acerca de la sombra y el asombro. Todo lo que estuvo predicando Alberto, lo que está predicando mi papá, lo que trajo Firman. Todo, si ustedes empiezan a analizar, es toda una línea. Y nosotros no elegimos qué comer, hermanos. No es que hay una comida que es mejor que la otra y nosotros vamos eligiendo. No. Todo es un banquete, dicen las Escrituras. Todo tiene un propósito. El plato se sirve y todos los platos tienen relación directa con el plato que se sirvió antes, con el plato que se va a servir después. Todo tiene una preparación. Cada comida tiene un sentido. Y yo pensaba cómo podemos hacer gráfico este caminar, este cambio de vida, este cambio de resolución. Cómo podemos hacer gráfico, cambiar la manera de que nos relacionamos ante la vida del Cristo resucitado. Hace un tiempo hay un pasaje que a mí que yo lo he compartido mucho con los jóvenes y a mí me está cambiando la manera de verlo todo. Esto está en Mateo 8, 23. Me parece que no. Bueno, es la tormenta. Borré el... Creo que es Mateo 8, 23 o 35, 8, 35 me parece que es. Bueno, todos tienen Google, cualquier cosa. Dice, y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y le habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en el barco, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenés cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo una gran bonanza, una tranquilidad grande. Y les dijo: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y hermanos, es un gran desafío poder empezar a tener el ejercicio de encontrar a Cristo resucitado en todo, ¿no? Y esta vida dada en el nuevo pacto. El mar, las escrituras cuando hablan del mar, siempre hacen una referencia al mundo. Son sombras y figuras. Son una realidad que subyace, ¿no? Hay una realidad escondida más atrás de lo que vemos primero. Todo lo que nos dicen las escrituras, que nosotros habitamos en lugares celestiales, y todo lo que nosotros leemos tiene una realidad corta, pero hay una realidad segunda, mucho más profunda. Entonces, cuando las escrituras hablan del mar, el mar es el mundo. Y los males de este mundo, y las inquietudes de este mundo, y las inseguridades de este mundo, y todo lo que la vida de este mundo nos conlleva a vivir, que no les voy a explicar. Ustedes viven hace muchos años en este mundo y ustedes saben todo lo que ocurre en este mundo. Los vientos representan en las sombras y en las figuras al espíritu del mundo. Y el mundo es el cosmos. Ahora, hay algo que las escrituras llaman aión, que es el espíritu de la época. Es donde el mundo es el mismo, pero todas las épocas tienen diferentes espíritus. Por ejemplo, si ustedes van a la época de Pablo, el espíritu de la época era todo el pensamiento griego. Si van más atrás, si van a la época de Abraham, van a encontrar la idolatría, las brujerías, las esclavitudes. En nuestra época, pónganse a pensar, ¿cuál es el espíritu de esta época? Todas las ideologías. Es un sistema antidios, donde todo el tiempo nos estamos poniendo por encima de Dios. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, todo siempre está por encima de Dios. Y en realidad es todo un espíritu antidios. ¿Qué hace? Que derroca la verdadera identidad. Derroca la verdadera identidad, esta conciencia de padre. Entonces, poniendo esta base, nosotros entendemos que lo que ataca la barca es un ataque del enemigo que está usando al mundo para detener al Señor. Está atacando, porque, bueno, si ustedes van viendo, ellos iban a Galara, donde iban a liberar el endemoniado de Gadareno, pero se levantan las tinieblas y como ocurre en nuestras vidas, la barca empieza a moverse. ¿No? Y somos ahí nosotros ahí que se empieza a mover y que el mundo empieza a atacar, pero empiezan a resonar verdades. ¿Cuáles son las verdades? Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Estoy, pero no soy, básicamente. Como ese barco. El barco estaba en el mar, pero no es del mar. Es otra creación, no es una creación del mar. ¿Pero qué? Recibe igualmente ataque de la tormenta. Vos no sos de este mundo, pero igual vas a recibir ataques de este mundo. Estás, pero no sos. Y Jesús está durmiendo. Jesús está durmiendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué duerme? ¿Por qué cuando se levanta y dice, hombres de poca fe? Y a mí me encanta porque la fe no es un invento humano, no es ser positivo la fe. La fe no es algo que nosotros podamos producir.
La fe, hermanos, no es un principio. ¿La fe qué es? Es una persona. Y la fe mismo le está diciendo, hombres de poca fe. Pónganme Hebreos 12:2. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús, ¿qué? Autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Entonces la fe no es algo que nosotros podamos producir, sino que es Cristo. La fe es Cristo en nosotros. Cristo en mí es la fe. ¿Te cuesta creer? ¿Te cuestan un montón de cosas? Está bien. Sos imperfecto. Está bien, pero Cristo tiene que ser formado. La fe tiene que empezar a ser caminada, porque tenemos que empezar a abrazar la certeza de lo que no vemos. Dice, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Esto es hermoso, hermanos. Puesto el gozo. No dijo puesta la razón. No dijo puesto el entendimiento. Dijo puesto el gozo delante de él, soportó la cruz. Hombres de poca fe. Jesús, ¿saben lo que le estaba diciendo? ¿Saben por qué tienen poca fe? ¿Sabes por qué tenés poca fe? ¿Sabes por qué estás atado constantemente? Tu bienestar está atado a lo que te ocurre al externo. Porque no lo conoces. ¿Sabes por qué no tenés fe? Porque no lo conoces. Dice, ustedes no me conocen. El problema fue que ellos acudieron a Jesús con el corazón incorrecto. Ellos no fueron a Jesús para que calme la tormenta. Ellos fueron para alertarlo. Para alertarlo. ¿Y por qué lo digo lo que estoy diciendo? Porque cuando ellos ven que Jesús calma la tormenta, ¿qué dijeron? ¿Y este quién es? No hay que hacer un estudio bíblico para ver eso o no. Cualquier simple mortal lo lee. ¿Este quién es? No lo conocían. Hasta los mares le obedecen. Hasta los mares le obedecen, hermanos. Necesitamos para vivir en esta vida del Cristo resucitado. Tenemos que primero ir por quien Él es. Hombres de poca fe. No me conocen, vienen por el motivo equivocado. Ustedes me vienen a decir que están mal, ustedes me vienen a decir que tienen miedo, pero no conocen la obra redentora. No experimentan el consumado es porque no lo ven, no lo conocen. Muchos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en mi peor día? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba Dios cuando Israel durante tantos años sufrió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando ese padre, esa madre perdieron a su hijo? ¿O lo secuestraron? ¿O en esas noches de hambre, de frío? Esas noches de llanto. ¿No? En ese adolescente que con una familia divorciada, que no sabe qué va a ocurrir en su vida, que de repente toda la distorsión de familia se estaba rompiendo y encima se quedaban sin trabajo, se quedaban sin casa, no sabía de qué iba a vivir, no sabía qué quería estudiar. Encima la chica que le gustaba lo dejaba por llorón y pasaban un montón de cosas. ¿Dónde estaba Dios? Y hay libros que dicen, ¿dónde está Dios cuando duele? ¿Dónde estaba Dios en mi peor día? Hasta que un día escuché a un pastor que dijo, ¿saben dónde estaba Dios en el peor día? En el mismo lugar que estaba cuando crucificaron a su hijo. Ahí estaba Dios. En el mismo lugar que estaba cuando crucificaron a su hijo. Para arreglarlo todo. Para que veamos el consumado ahí. Todo nos lleva a esa cruz, al lugar donde podemos ir a Él, donde podemos acceder y conocer los delicados pastos. La única forma de sobrellevar la tormenta es cuánto de Cristo ha sido revelado en nosotros, cuánto lo conocemos. ¿Cuándo voy a ser sano? Olvídate de tu sanidad y poné tus ojos, fija tu mirada puestas en Él, autor y consumador de la fe. Una vez que te enfoque esté sobre Él, la fe crece en vos. Lo demás es una añadidura. Pero créeme,
Cristo es superior a la sanidad. Cristo es superior a la abundancia económica. Esta tormenta quería distraer. Con lo mismo, es lo único que el diablo te puede hacer. ¿Sabes que el diablo no te puede matar? El diablo no te puede lastimar. El diablo, ¿sabes lo único que te puede hacer? Es distraer. Todo el mundo constantemente opera bajo un mismo propósito. Que nosotros no disfrutemos, no vivamos y no lo hagamos efectiva la vida vencedora que habita en nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? 2 capítulos más tarde, Jesús, después de que calma la tormenta, se vuelve a subir un barco y vuelve a llover. Y vuelve a haber una tormenta. Pero en este momento está la misma barca, está la misma gente, está el mismo mar, está la misma tormenta, pero Jesús no está más en el barco. ¿Saben dónde está Jesús? Sobre el agua. Jesús está sobre el agua. Y caminar sobre algo, como vinimos hablando durante toda esta mañana, caminar sobre algo, como venimos hablando, significa victoria y significa autoridad. Y esa es la fe que ha vencido el mundo. Esa es la fe que ha vencido el mundo. El diablo quiere que tu enfoque esté en lo que el mundo dice. Pero Cristo te está diciendo, yo vencí a este mundo. La muerte fue vencida. Las maldiciones generacionales fueron vencidos. El pecado fue vencida. Ahora ya no está Jesús sobre el barco. Ahora Jesús te está diciendo, vení y caminá sobre la vida que portás. Ahora es posible que camines sobre los caminos que están por encima. Que pienses pensamientos mucho más altos que los tuyos. Caminos mucho más altos que los tuyos. ¿Por qué? Porque yo los caminé primero. No son gente que nos aventuramos a ir. Son gente que Jesús dijo, vení. Porque Jesús hizo posible ese camino. Jesús hizo posible esa autoridad. Ahora la diferencia está en que nosotros ya no vamos corriendo a contarle nuestros problemas, sino que sabemos que Jesús está caminando sobre el mal de este mundo. No sé si están siendo conscientes de eso. Cambió la manera de relacionar nuestros problemas con Él. Nosotros estamos distraídos constantemente trayendo los problemas, pero no estamos viendo el consumado que está caminando sobre el agua y te está diciendo, vos también podés caminar. Porque esta misma vida, este mismo poder está habitando en vos. Cambia la manera en relacionar al problema con Dios. Cambia la manera, ¿saben por qué? Porque ahora lo conocemos. Porque lo que antes había sido visto en partes, ahora fue completo. Lo que antes eran sombras, ahora es una sustancia, hermanos. Esta es la gran noticia para este mundo. Esta es la gran noticia para la sociedad. Esta es la gran noticia para todos los que fuimos abrazados por el Padre. Es que ahora es posible vivir la vida de Dios, esa vida indestructible, superior. Dios te está llamando a caminar sobre una autoridad y nosotros pensamos que esa autoridad y esa victoria es ser perfectos. Pero no, Dios nunca te va a exigir algo que su gracia no te esté administrando para que vos puedas alcanzarlo. Vos vas a decir, pero nadie es perfecto. Y está perfecto, o sea, esa es la salida para justificar la carnalidad. O acciones para no comprometernos a ser corregidos, a no comprometernos a ser confrontados. Nadie es perfecto significa no quiero. Ahora Dios no llama perfecto al infalible. Dios no te está llamando a ser infalible, porque la perfección, y con esto cierro, está identificada con personajes no del todo irreprensibles. Mirá, Génesis 6:9. Y estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. ¿Qué está diciendo? La perfección que habla Pablo. Ese caminar sobre el agua es no ir con la corriente. Es que la gente pasaba, este mundo pasaba, el agua estaba ahí. Y le decían, agua del cielo. Y Noé seguía clavando las maderas. Y pasaban los años y la gente se reía, se burlaba, lo humillaba. Pero Noé seguía clavando
la madera. Era un hombre preciso, era un hombre comprometido. ¿Sabes en qué? En gestionar lo que Dios le estaba dando. Dios le estaba dando el arca. Era una sombra de lo que había de venir. Estaba formando a Cristo, porque todo lo que estaba en el arca era lo único que se iba a salvar de la ira de Dios. Era lo único que se iba a salvar de la tormenta de Dios. O sea que, ¿qué es la perfección? Gestionar el crecimiento de Cristo en vos. Sin importar lo que te digan, sin importar lo que pase, sin importar que sea algo extraño. Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré de gran manera. Entonces, ¿qué es la perfección? Abraham, a pesar de sus frustraciones y dudas, con 99 años, no tuvo excusas para obedecer. No era una cuestión de edad, no era una cuestión de fuerza, sino que era una cuestión del Todopoderoso que lo estaba llamando. Caminar en obediencia es caminar en la perfección. Podemos ver a Job diciendo: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La perfección no surge de nosotros mismos. La perfección surge de la honra a Dios. Jesús le dijo al joven rico: si querés ser perfecto, desprendete de todos los asuntos que tengan preponderancia, que sean superiores en vos, que sean primeros en vos. Desprendete, esa es la perfección. ¿Querés ser perfecto? Desprendete de todo lo que no sea Cristo. Santiago 1:4 dice que habla de ser perfecto, es tener entereza, paciencia y un gozo superior a la que nuestro estado de ánimo dice. Escuchá, ser perfecto es tener entereza, paciencia y un gozo superior a lo que tu estado de ánimo va a decir. Juan dice: ser perfecto es ser afirmado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera todo el temor. El que teme no fue perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque tiene miedo al castigo. Pablo muestra y dice que la perfección es seguir para lograr lo que ya somos. Aunque haya áreas en nosotros que deben ser rectificadas. La perfección es avance, la perfección es madurez, es caminar. La perfección es ser vencido por la verdad todos los días de nuestra vida. Es parte de la vida en Cristo y es parte de la salvación. Hermanos, el Evangelio no es autorreferencial. El Evangelio solamente referencia a Cristo. Y la perfección está en la referencia constante de la persona de Jesús, gestionar el crecimiento de Cristo en nosotros. Me cansé. No tengo mucho más para compartir, pero era algo que me estaba quemando demasiado. Quiero cerrar la transmisión de streaming diciéndoles que, bueno, más allá de todo lo que hablamos, que este mediodía, hay mucha gente de otros países que no se festeja el Día del Padre hoy, pues lo pueden festejar. El Día del Padre, el Día de la Madre es lo mismo, solamente que el Día del Padre es más barato, ¿no? Claro, me salió ahí el Fabián de adentro. Pero es verdad, bueno, gastamos un centavo con Valentino por papá y con mamá es... Si no, hay ofensa. Pero bueno, pero mi mamá me dio la vida. Mi mamá me dio la vida. Mejor no hablemos, ¿no? Mi papá también, sí, pero... Vamos, mi mamá está acá, eso es lo que vamos a... Hoy voy a comer con mi mamá, no voy a comer con mi papá. Bueno, nada, puedan disfrutar esta mesa en Cristo, que puedan administrar y gestionar en cada mesa, en cada almuerzo este mediodía, y puedan disfrutar a Cristo en sus padres terrenales. Y si no lo tienen a un padre terrenal, tutor, padrastro, abuelo, toda una figura paterna. Y deseo que el Espíritu Santo
devuelva el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos, y que hoy sea la oportunidad perfecta para que ocurra ese obrar. Despedimos a todos los que están en la transmisión.